Hola, mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca de los elementos del planteamiento del problema de investigación cuantitativo. Entonces, los elementos del planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo son los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la investigación y finalmente la evaluación de las deficiencias en el conocimiento. Entonces acá tenemos unas letras que dice PJV. Entonces es una especie de memotecnia para poder recordar los elementos del planteamiento del problema. Preguntas de investigación, evaluación, justificación, objetivos y finalmente la viabilidad de la investigación. Entonces, plantear el problema no es más que afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Entonces, el seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá que colectar, con cuáles métodos y cómo se analizarán los datos que se obtengan. De esa manera, antes se necesita formular el problema específico en términos que sean muy concretos y también explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Delimitar muchas veces es la esencia del planteamiento cuantitativo. ¿Qué significa delimitar? Significa determinar y marcar con claridad los límites. Eso es delimitar conceptualmente. Los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación cuantitativo son que el problema se debe expresar una relación entre dos o más variables y el problema debe estar formulado como una pregunta, debe ser claro y sin ambigüedad. Los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación son, por ejemplo, qué efecto tiene, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con. Entonces, todos estos criterios, estas preguntas hay que tener en cuenta a la hora de formular el problema de investigación cuantitativo. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observar el fenómeno en la realidad única y objetiva. Entonces, el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos que son observables, que se pueden observar y que también se pueden medir. Y los elementos entonces son 5: los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio y también la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Los objetivos de la investigación: establecer objetivos. Una investigación busca, por sobre todo, contribuir a resolver un problema y también busca probar teorías o aportar evidencias a favor de ella. Entonces, de esta manera, estos son los objetivos que muchas veces persigue la investigación científica. Fundamentalmente, contribuir a resolver un problema y probar o aportar evidencias para algunas teorías. Esos son los objetivos. Y las preguntas de investigación científica representan el qué de la investigación. Las preguntas generales deben aclararse y delimitarse para esbozar el área problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. Es muy importante hablar de delimitar el área problema, ¿verdad?, para ir sugiriendo las actividades. De esa manera, entonces, Rojas sugiere que es necesario establecer límites temporales, o sea, en qué año, en qué mes se va a llevar a cabo el estudio, y también los límites espaciales, en qué lugar. Entonces, en qué época y en qué lugar se deben ir especificando ya en la pregunta general. En qué época y en qué lugar se va a llevar a cabo la investigación. De esa manera, eso ayuda a delimitar la investigación científica. Los requisitos que
se tienen que cumplir las preguntas de investigación científica es que no se tienen que conocer las respuestas. Si se conoce, no vale la pena realizar el estudio. Por ejemplo, algunas preguntas que se puedan responder fácilmente, eso no pueden ser objeto de investigación. Responder con evidencia empírica, o sea que se tiene que demostrar con datos observables y que también son medibles. Tienen que usarse medios éticos, tienen que ser claros y el conocimiento tiene que ser sustancial, que aporte conocimiento a un campo de estudio. Entonces, en cuanto a la justificación de la investigación, es el para qué y por qué del estudio. Entonces, los criterios para evaluar la importancia de una investigación a ser por diversos motivos. Entonces, tal vez porque va a ayudar a resolver un problema social. Entonces, por eso es importante una investigación, porque puede construir una nueva teoría o bien puede generar nuevas inquietudes de investigación que antes no se conocían. Entonces, conveniencia, si es conveniente, ¿para qué sirve lo que estoy o lo que voy a investigar? También la relevancia social, ¿cuál es su trascendencia para la sociedad? Es importante para la sociedad quiénes se beneficiarán de los resultados de la investigación y de qué modo. En resumen, qué alcance o proyección social tiene la investigación. Entonces todo esto es parte de la justificación de la investigación. También las implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real? Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. También el valor teórico. Se llenará algún vacío del conocimiento, se generará resultados a principios más, se puede generalizar los resultados a principios más amplios. La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. Se podrá conocer, por ejemplo, en mayor medida el comportamiento de una o diversas variables. Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente. ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? Se puede sugerir ideas, recomendaciones, hipótesis para futuros estudios. La utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar datos. Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables. Puede lograrse con ellas mejoras en la forma de experimentar. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Entonces después tenemos la viabilidad de la investigación, que más o menos es la factibilidad. Entonces que hay que tener en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros, humanos y materiales que van a determinar en última instancia los alcances de la investigación. Todo esto hay que analizar entonces para evaluar la investigación. Entonces, ¿qué más necesitamos saber acerca del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado en el estudio? ¿Qué se ha olvidado? Son preguntas que se debe hacer el investigador al iniciar la investigación. También las consecuencias, cómo va a afectar a los habitantes de esta comunidad este trabajo de investigación. Entonces, el planteamiento del problema, los criterios, delimitar el problema, relación entre variables, formular como preguntas y tratar un problema medible, observable. Y los elementos, los objetivos, como habíamos dicho, la pregunta, las preguntas, la justificación, la viabilidad y las deficiencias en el conocimiento. Y también plantear un problema implica afinar las ideas. Supongamos que a un estudiante le interesa el desarrollo humano personal, su propio género y el divorcio, y decide hacer una investigación sobre algo vinculado a estos conceptos, pero le cuesta trabajo acotar su investigación y plantearla. Entonces, lo que puede hacer es ir primeramente escribir los conceptos que tiene en la mira, por ejemplo, de su desarrollo humano, abarca múltiples conceptos, mujeres, entonces ir definiendo de qué edades, de qué lugar, etcétera, divorcio, cuánto,
cuánto hace, 10 años, un año, 5 años, ayer, etc. Entonces, ir delimitando los factores espaciales, los factores temporales para poder especificar más el problema que quiere estudiar. Posteriormente, lo que se hace es buscar conceptos más específicos para sus conceptos generales. Autoestima, un elemento del desarrollo humano personal. Entonces, La Paz, Bolivia con altos ingresos, divorcio reciente, un año o menos. Una vez precisados los conceptos, redactados los objetivos y las preguntas de investigación, con uno y una bastó. Entonces, podemos tener solamente un objetivo específico y con eso basta. Entonces, hablando del objetivo de determinar qué efectos en la autoestima provoca un divorcio reciente, mujeres paseñas de 30 a 40 años de nivel socioeconómico alto, divorcio reciente de un año o menos. La pregunta de investigación sería ¿qué efectos produce en la autoestima el divorcio reciente en dichas mujeres? De esa manera entonces se va planteando el problema. Entonces el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios que nos ayuden a enmarcar el estudio o la necesidad de realizarlo. De esa manera, si planteamos una investigación sobre las consecuencias de la violencia con armas de fuego en las escuelas, podemos agregar estadísticas sobre el número de incidentes violentos de este tipo, número de víctimas resultantes, testimonios de expertos en el tema, padres de familia y estudiantes que hayan sido testigos de los hechos. Entonces, en resumen, plantear un problema de investigación cuantitativo consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación desarrollando 5 elementos que, como dijimos en el inicio, son los objetivos, las preguntas, la justificación, viabilidad y la evaluación de las deficiencias. En la investigación cuantitativa, los 5 elementos deben ser capaces de conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica, o sea, llevar a la práctica para poder probar, observar, medir. En el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema de investigación precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación. Sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original. Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. Los objetivos establecen qué se pretende alcanzar con la investigación y las preguntas nos dicen qué respuestas tenemos que buscar. La justificación nos indica por qué y para qué se tiene que hacer la investigación y la viabilidad nos señala si es posible o no es posible llevar a cabo la investigación. Los criterios principales para evaluar un trabajo de investigación son la conveniencia, relevancia, implicaciones prácticas, valor teórico y la utilidad metodológica. Además de analizarse la viabilidad de la investigación, debe considerarse sus posibles consecuencias. El planteamiento del problema de investigación no puede incluir juicios morales ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético, por ejemplo, llevar a cabo el trabajo de investigación. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video y se puedan suscribir a mi canal. Desde ya, muchas gracias.